Celebramos en el día de hoy una de las fiestas más bonitas y más populares de la Virgen. Celebramos la Inmaculada Concepción. Y sin darnos cuenta, estamos celebrando, yo diría, el nombre puesto por Dios a la Virgen más bonito y con más significado. Este nombre aparece en el saludo del ángel, que es el enviado por Dios. Podríamos decir que es un nombre puesto por Dios. ¿Qué le dice el ángel? Eso que tantas veces rezamos en el Ave María. Le dice: Dios te salve María, llena eres de gracia. La palabra griega que es como está escrito en el Nuevo Testamento, está todo escrito en griego, la palabra griega es kecharitomene. Dios te salve María, kecharitomene, que quiere decir llena de gracia. Podríamos decir que es el nombre más bonito y con más significado puesto por Dios a la Virgen. Es tan importante esta frase, este nombre, llena de gracia, que este es el principal texto, por no decir prácticamente el único, en el cual la Iglesia se apoya para definir el dogma de la Inmaculada Concepción. En este nombre, kecharitomene, llena de gracia. Ahí es donde la Iglesia se apoya en el apoyo bíblico. También está la tradición, los santos padres de la Iglesia, también está eso, ¿no? Pero en cuanto al apoyo bíblico, el argumento bíblico está en esta frase: Dios te salve María, llena eres de gracia. ¿Por qué? Porque cuando algo está lleno, ahí no cabe nada más. Si tenemos un vaso de vino lleno hasta los bordes y a ese vaso le echamos agua, ¿qué pasa? Se desborda, se sale. ¿Por qué? Porque está lleno, porque no cabe nada más, porque está completamente lleno. Pues eso mismo pasa en la Virgen María. Si la Virgen María está llena de gracia, no cabe nada más, y mucho menos el pecado. Este, ya digo, es el texto en el cual la Iglesia se apoya para definir este dogma de la Virgen María. Y con este nombre, Dios nos está diciendo que la Virgen María es desde siempre y para siempre la elegida por Dios, la escogida por Dios, para llevar en su seno al Hijo de Dios, al amor encarnado. Llega a decir una de las encíclicas del Papa, Deus es Caritas. En esa encíclica, en el número 12, Dios, en la encíclica dice que es el amor encarnado. El amor encarnado de Dios es Jesús, el Hijo de Dios, el amor encarnado. Y la Virgen María ha sido la encargada para llevar en su seno ese amor encarnado. Todo un privilegio, toda una grandeza. Por eso, a raíz de aquí, de que la Virgen María era la elegida, la escogida, para llevar al amor encarnado en su seno, viene el hecho de que Dios la cree inmaculada, sin mancha, sin pecado. A veces lo decimos de otra manera, dicen los poetas, que Dios se puso a buscar por la tierra a una persona llena de gracia, llena de virtudes, y encontró, la única que encontró es a la Virgen María. Eso no es así. Eso está muy bien, bueno, para hablar, para la poesía,
Pero no es que Dios se pusiera a buscar a alguien con esas virtudes, porque no hay nadie. Pues no hay nadie. Ni ha habido nadie en la humanidad que no haya nacido con el pecado original. Ni siquiera el mismísimo San José nació con el pecado original. La única criatura que no ha nacido con el pecado original es la Virgen María. Pero nace sin el pecado original porque Dios la crea así. Y la crea así porque iba a ser la encargada de acoger en su seno al amor encarnado, al Hijo de Dios, a Jesús. De ahí es donde arranca todo el hecho de que la Virgen sea inmaculada y sea sin mancha. Y no entender el dogma de la Inmaculada Concepción es no entender que Jesús era su Hijo. Y era también no entender la fealdad y la gravedad del pecado. Vamos con lo primero. No entender que Jesús era su Hijo. Y Jesús no era solamente su Hijo, era el mejor Hijo de la humanidad. ¿Ha habido algún hijo mejor que Jesús? Nadie. Entonces, si Jesús era el mejor Hijo de la humanidad, el que más ha amado a su madre, y además era Dios, era todopoderoso, ¿cómo nos iba a crear la mejor madre? Es que eso es de sentido común, que se creara la mejor madre. Y si podía creársela sin pecado, ni siquiera el pecado original, pues se la creó así. ¿Por qué? Porque podía, porque amaba, porque quería a su madre. Es, ya digo, de sentido común. Y así lo ha querido siempre la Iglesia, ¿eh? Otra cosa era la dificultad para definir el dogma, ¿no? Era difícil de definir este dogma porque la redención es universal, porque todos teníamos que ser salvados. Y eso explicarlo a la Iglesia y los teólogos le costaba muchísimo. Pero la Iglesia en el fondo siempre lo ha creído. En el fondo y sin el fondo. La Iglesia siempre ha creído que la Virgen era inmaculada, sin mancha. Y en segundo lugar, no creer en la Inmaculada, en el dogma de la Inmaculada, es, en el fondo, no creer en la fealdad del pecado, en la gravedad del pecado. Tenemos que tener en cuenta que Jesús viene a este mundo a salvarnos del pecado. Se encarna en este mundo, viene a este mundo a salvarnos. Entrega su vida para salvarnos del pecado. ¿Cómo Él iba a consentir que donde Él iba a nacer, donde Él se iba a encarnar, que era en el seno de la Virgen, esa madre, ese seno, hubiese conocido el pecado? Es de sentido común que eso no podía ser así. La Virgen María no podía conocer el pecado, ni siquiera el pecado venial, ni siquiera el pecado original y ni siquiera por un breve instante. ¿Por qué? Porque tenía que albergar en su seno al Hijo de Dios, el que vino a salvarnos del pecado. Sería una cosa totalmente contradictoria. Es de sentido común que la Virgen María no podía conocer el pecado. Y en esta fiesta donde estamos celebrando a la llena de gracia, a la Quejaritomene, la llena de gracia, pues también nosotros recibimos la gracia santificante y la recibimos en el momento del bautismo. Y esa gracia después irá creciendo a través de los sacramentos, a través de nuestro trabajo, de nuestro amor, irá creciendo esa gracia santificante. Pues que todos nosotros acojamos y no trunquemos la obra de Dios, que Dios también en nosotros quiere hacer una obra grande. Dios también a nosotros nos quiere llenar de gracias. Pues que siempre acojamos al ejemplo de la Virgen María la gracia del Señor. Que así sea.